El Colegio Médico ha propuesto que quienes incumplan con normas sanitarias deban hacer trabajo comunitario. De hecho, integrantes de esta institución se reunieron ayer con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis Tosi, y para conocer cómo estuvo esa reunión y qué pasos se van a seguir entonces en el marco de esta iniciativa, es que hablamos con el doctor Pablo Schiavi, asesor legal del Colegio Médico. Bienvenido. Muy buenos días Lorena, buenos días Danilo, es un placer estar con ustedes. Contemos primero que nada cuál es la propuesta. Y bueno, en principio, o sea, antes, si me permitís un segundito, el fundamento de la propuesta, que de esto se ha hablado mucho, no nos podemos olvidar que hoy estamos en un estado de emergencia sanitaria nacional que fue decretado por el Poder Ejecutivo en marzo del 2020 y esto acompasa también con la ley que se sancionó a fin de año donde se limitó transitoriamente el ejercicio del derecho de reunión. O sea, ahí es un poco el fundamento que hoy tenemos normativo. En esa ley de fines de diciembre se limita temporariamente el derecho de reunión, se suspenden el tema de las aglomeraciones y ahí se disponen una serie de sanciones administrativas, multas, y se deja abierta, sin perjuicio del tema de las sanciones administrativas, la posibilidad de iniciar acciones penales y es en ese camino donde podemos encuadrar esta propuesta que es, como bien decía Lorena, de trabajo comunitario para aquellos que infrinjan estas disposiciones que ya tienen un marco legal específico fundado en razones de política sanitaria. ¿Cuáles serían las vías legales para poder concretar entonces esto? Bueno, en principio, o sea, el marco legal lo tenemos, en lo específico que son las disposiciones sanitarias dictadas a lo largo de esta pandemia a nivel de Poder Ejecutivo y del Parlamento Nacional, y después tenemos la normativa propia de los códigos penales de nuestro país, o sea que todas estas medidas comunitarias no es que son una innovación, que serían las primeras medidas que se toman de este sentido, sino que lo que busca esta propuesta es poner sobre la mesa de los actores políticos, de las instituciones competentes, Suprema Corte de Justicia, Fiscalía General de la Nación, una serie de medidas para que, los fiscales tengan sobre la mesa a la hora de adoptar medidas sancionatorias respecto a esta gente que infringe, más teniendo en cuenta los números, ¿no? O sea... Pero eso te quería preguntar, Pablo. Perdona que te interrumpa la pregunta, favor. Porque usted se reunió con la Suprema Corte de Justicia. En el día de ayer. Bueno, hablando con algunos policías, algunas jerarquías policiales, mejor dicho, me corrijo, me decían, sí, todo bien, pero vamos, procedemos, actuamos, y después la palmadita del fiscal, vaya a su casa y pórtese bien. Bueno, ¿No tendría que haber sido con fiscalía la reunión? No, a ver, nosotros lo que se inició fue una ronda de reuniones. Van a tenerla con fiscalía. Exactamente, o sea, arrancamos ayer, a ver, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial es el órgano a nivel judicial el más importante. La reunión con Fiscalía estaba fijada para el día de hoy, pero por motivo de agenda se va a agendar para la semana que viene seguramente. Y el próximo miércoles vamos a ser recibidos por la Comisión de Salud del Parlamento Nacional. O sea, es una serie de rondas donde se pone la propuesta arriba de la mesa y se va a trabajar en la implementación nomás. Los fiscales tienen entonces las herramientas como para aplicar lo que ustedes dicen. A ver, el marco está. Lo que se busca ahora es la implementación, porque vamos a poner un título ejemplo. Suponete que esto se aplicaría, hablo en condicional, en los hospitales, la red pública más importante que se hace. O sea, hay que coordinar en forma previa con el director de las autoridades del Hospital Tacuarembó, que probablemente si alguien es enviado a cumplir medidas de este tipo al hospital, tiene que saber que va a ir y a su vez lo importante es el seguimiento de esta medida, porque después la autoridad pública que lo mandó al Hospital Tacuarembó tiene que tener un reporte de, sí, Danilo que infringió, cumplió 15 días de tarea comunitaria en el Hospital Tacuarembó. O sea, lo importante acá no solo es la propuesta, sino el efectivo cumplimiento de la misma, y eso es lo que se trata, lo que se está haciendo en este momento. ¿Cómo se implementaría? Porque cuando la policía intercede en una aglomeración, la mayoría de las personas se van para su casa en el momento. Alguno que se desacata es detenido, pero ¿cuál es la idea? Porque infringir normas sanitarias, todos los que están en una aglomeración lo están haciendo, ¿no? Bueno, ahí en principio, o sea, de acuerdo a la ley esta, que es una ley muy especial, porque es una ley que limita el derecho de reunión, que es un derecho constitucional, lo que se dice es que primero la policía trata de disuadir. Si no se disuade, ahí la policía interviene y ahí lamentablemente algunos se van a ir, como vimos en los videos, y otros van a ser detenidos. Y en función de eso, obviamente la fiscalía a la cual son llevados valorará la situación y eventualmente va a valorar la imposición de este tipo de sanciones. O sea, ahí en los procedimientos policiales y en la interna del trabajo de fiscalía, obviamente es resorte de fiscalía. Nosotros lo que queremos poner sobre la mesa está esto y se puede hacer. Esa es un poco, es una idea proactiva en el sentido de ¿Esta idea aplicaría para el caso de quienes ponen en riesgo el estatus sanitario, digamos, participando de aglomeraciones y desoyendo lo que son
o desconociendo lo que son la ley votada, el exhorto policial, desconociendo todo, o también, por ejemplo, aplica para quien está haciendo la cuarentena respectiva porque es positivo a COVID en su domicilio con el confinamiento que debe tener y lo rompe y anda por la calle. Bueno, en principio, la ley, el ejercicio de derecho de reunión, refiere en cumplimiento a participar en aglomeraciones, etcétera. No refiere a violar esa cuarentena, que obviamente también puede quedar a criterio de fiscalía, pero en el marco de la ley que estamos hablando, claro, en esta ley siempre no se hace referencia. No engloba exacto, esto, digamos. porque ahí refiere más bien a una conducta tuya privada que pone en riesgo. Pero estoy poniendo en riesgo el estatus sanitario de los demás. Exactamente. Y quizá peor porque estoy en cuarentena, del otro modo no. A ver, insisto, cualquier fiscal podría tener también la potestad para ir por ese lado. Ahí está. Pero no es específico de la ley que estamos hablando. O sea, yo lo que quise es primero darle un contexto normativo de que esto no es una propuesta aislada, sino que estamos en un estado de emergencia sanitaria. Está parado una ley. Por decreto del Poder Ejecutivo y una ley que aparte restringió temporalmente por 2 meses, con posibilidad de hacerlo a 3 meses, el derecho a reunión. O sea, algo fuerte, ¿no? Sí. O sea, la propuesta concretamente es que las tareas comunitarias se realicen en centros de salud. El objetivo de las tareas comunitarias es, bueno, de alguna manera que la persona devuelva a la sociedad cierto daño que causó, pero que eso tenga también una utilidad. ¿Hay utilidad en que en este momento de pandemia una persona se pueda sumar a alguna tarea dentro de... Bueno, esa pregunta está muy buena. A ver, lo que se busca primero con la tarea comunitaria es que haya una correspondencia entre la infracción, el momento y donde hoy se está pasando mal. Porque hoy, recordemos que tenemos miles de familias que han perdido familiares, miles de familias que hoy han perdido su fuente de trabajo, otros que se encuentran en su desempleo, otra gente que no está pudiendo trabajar porque está en cuarentena. O sea, la situación es compleja. Entonces lo que se busca es que quienes infrinjan esto, quienes participen en aglomeraciones, cumplan estas sanciones no dentro de los sanatorios, ni mucho menos, sino dentro de lo que se llama tareas periasistenciales, o sea, que están fuera de lo que es la asistencia misma. Obviamente nadie piensa que se mandaría una persona a trabajar dentro del sanatorio del hospital. Claro, pero, si por ejemplo, fue limpieza para juntarse con 20 tipos y sin tapabocas, no lo vas a poner en una sala de hospital. Exactamente. Obviamente son las tareas periféricas, digamos, que también hacen, porque vos cuando vas a ir a un lado tiene que estar limpio, las paredes pintadas, o sea, hay muchísimas, el elenco es muy amplio, pero sí como que vean un poco la realidad que se está viviendo hoy dentro de la salud pública y la salud privada. Me pongo en lugar de juez y lo mando a pintar todos los muros de los sanatorios y los hospitales con una pintada que la vacuna es el tapaboca, ponele. No. Una plana, pero una pared. Es una forma también de tener conciencia social, y acá lo importante de todo también es el mensaje que se da. ¿Y qué devolución tuvieron de la Corte? Bueno, mira, la reunión de la Corte yo la califico, nos recibió el ministro Luis Tosi, y te digo textual la palabra, porque, a ver, cuando nos recibió nos dijo están en su casa. O sea, yo creo que para mí, aparte como abogado, que un ministro de Corte te diga eso, fue una receptividad muy buena, muy linda, mucho compromiso de la Suprema Corte de Justicia, y en estos días vamos a intercambiar un convenio de cooperación interinstitucional entre la Corte y el Colegio Médico, un símil de lo que ha hecho la Corte, por ejemplo, con INISA, o sea, con otras constituciones similares. Obviamente acá el objeto va a ser distinto, pero la receptividad de la Corte ha sido muy buena, inclusive la Fiscalía, que automáticamente el fiscal de Corte nos citó para esta semana y vamos a reagendar, el Parlamento convocó para el miércoles en la Comisión de Salud, nos va a recibir, o sea que yo creo que el sistema político y la institucionalidad de nuestro país, que es ejemplo a nivel de la región y del mundo, creo que tomó la propuesta como algo positivo, y bueno, ahora el gran desafío es, más allá de la propuesta, poder implementarla y cuanto antes, porque todo este tema es ahora, ¿no? O sea, no podemos aplicar esto en julio. O sea. Si no se precisa ninguna ley, nada, ¿no? Como en algún momento cuando se lanzó la propuesta se mencionaba, ¿no? Se precisa una ley. ¿Por qué piensa que no se les ocurrió antes, por ejemplo, a los fiscales trabajar con una modalidad de este tipo? A ver, yo creo que lo bueno de esto es hablar de la propuesta, de algo que obviamente genera discusión, ha generado también muy buena receptividad, y mirar para adelante. O sea, acá obviamente sabemos cómo está el trabajo de la Fiscalía, se ha trabajado en toda la feria muy fuerte, a nivel de la Corte también. Ayer nos decía el ministro que ha sido una feria típica esta de los primeros 15 días de enero. O sea que nosotros miramos para adelante y ponemos esto sobre la mesa como un aporte también ciudadano, de decir, bueno, vamos arriba con esto. Pablo, ¿y quién supervisaría esto? ¿La OSLA, por ejemplo, como hay organismo hoy para las personas que tienen que cumplir una condena que es supervisado por la OSLA? ¿O el propio organismo a donde es designada esa persona para hacer la tarea comunitaria? Bueno, eso en principio, Danilo, es de los puntos a cerrar en esta ronda, y cuando se firmen estos convenios, que obviamente van a ser públicos.
O sea, podría ser, por ejemplo, la dirección de los hospitales donde eventualmente podrían ir. Ajá. Pero eso es una opinión, o sea, hablando, compartiendo No, ideas. de pronto porque la habla está tapado, está desbordado de casos acá lo que tiene que supervisar, ¿no? Acá lo que se va a buscar es que se pueda implementar de la forma más rápida y eficiente posible. O sea, y ese es un punto, obviamente, que está sobre la mesa y que se definirá en los próximos días y que con total transparencia desde lo que es el colegio se va a hacer público una vez que los convenios se firmen. ¿Ustedes tienen datos ya que fueron a hacer estos planteos, tienen datos digamos, de consecuencias o penas que han tenido que pagar los uruguayos por infringir estas situaciones? En principio, desde que se implementó la ley, creo que procesamientos por estos temas o formalizaciones no ha habido. Me puedo equivocar, pero... Te pregunto por eso, porque yo de no lo que ha tengo trascendido recuerdo. públicamente... No. A ver, no quiero decir un no al 100%, pero creo que... Sí que han sido conducidas personas. Exactamente. ¿no? De hecho, en el fin de semana, por lo que trascendió públicamente, fueron conducidas 12 personas, 12 creo. personas, exactamente. Tengo entendido que no hubo un paso más allá del hecho de comparecer, que tampoco está bueno ir a la fiscalía, ¿no? Pero para nadie, pero no sé, creo que no se concretó en los papeles. Claro, y la figura penal, entre comillas, ¿cuál sería el desacato? Y bueno, podría ir por ahí y también, obviamente, depende también de cómo te agarren, o sea, si obviamente no generaste resistencia a la detención, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos. El otro día hubo balas de goma, o sea... Sí, o sea, hubo manifestantes que le hicieron caso omiso a la policía, le tiraron algunos palos y la policía tuvo que responder con balas con munición no letal. Por eso, o sea, depende mucho también del contexto en el cual no solo esté la aglomeración, sino que una vez que la policía... Recordá que la ley es progresiva, o sea, no es que te van a atender enseguida, sino que la ley le exige al Ministerio del Interior a primero tratar de disuadir y que se diluya sola la aglomeración. Si eso no ocurre, ahí avanza. O sea, que eso en función de la figura penal va a depender un poco de la gravedad de la situación. Nos quedan pocos minutos, pero que quería aprovechar para hacerte una pregunta sobre telemedicina, ¿no? Por tu campo de trabajo. Sí, claro. Se ha avanzado mucho en la telemedicina en el marco de la pandemia. Hemos vuelto, muchas instituciones de salud han vuelto a esta modalidad. ¿Se ha avanzado en el marco legal de la telemedicina? Bueno, la ley de telemedicina, ¿se acuerdan que tuvo la propia ley? Después hubo modificaciones y yo creo que la implementación hasta el momento es positiva. Yo creo que, bueno, de hecho, buena parte de las consultas que pueden canalizarse por esos canales se han hecho. Inclusive me ha tocado la posibilidad de dictar alguna conferencia, algún congreso a nivel internacional y los países, la región, están tomando como ejemplo esta ley de telemedicina de Uruguay. O sea que eso está bueno porque obviamente, más allá de lo técnico y de explicar la ley uruguaya, está bueno que te convoquen para explicar cosas que ellos, el que te sorprende, están muy lejos todavía de eso. Porque acá para llegar a la telemedicina vos tenés que tener un sistema de salud sólido, consolidado, tenés que tener la infraestructura tecnológica. O sea, no solo tengo la ley y después tengo 7 meses para implementarla. O sea que, como todo algo nuevo, generó resistencia. Yo me acuerdo que que ustedes me invitaron, al principio generó mucha resistencia. Creo que esas resistencias se han ido diluyendo y obviamente es algo que llegó para quedarse. Y buena parte hoy de las consultas... Hoy vos tenés tu médico cuando es, por ejemplo, resultado de exámenes. Antes de evitar ir a exponerte a ir con el tema del COVID, hablas por teléfono, por Zoom, o sea, no podemos prescindir de eso. Obviamente hay que hacer un uso razonable y responsable, pero... Antes de despedirte como abogado especialista en la materia, te quiero preguntar por el tema de WhatsApp. Todo el mundo que nos está mirando tiene WhatsApp, obviamente, y hemos estado en estos días hablando de los cambios de WhatsApp y nos vamos de WhatsApp para Telegram y nos instalamos Telegram. ¿Y cómo es Telegram? Claro. Como especialista en la materia, ¿qué pasa con WhatsApp? Bueno, primero viste la marcha atrás que hubo, ¿no? Una marcha atrás. Claro, primero prorrogó el plazo. Hasta mayo, ¿no? Sí, seguramente lo prorrogue más. O sea, acá lo bueno de esto es, primero, me acuerdo que también una vez lo habíamos conversado, es que todos estábamos leyendo las políticas de privacidad y de datos de estas redes. O sea, antes no leía nadie nada y todo el mundo decía que sí a todo. Esto cuando trascendió lo que iban a hacer, y bueno, a ver, que se te vayan millones de WhatsApp a Telegram, le dolió WhatsApp, se ve, porque dio una marcha atrás fuerte. Ahí te das cuenta de lo que es la importancia de la comunicación en todo esto, que cuando la gente vio que su privacidad podía estar lesionada, dijo, me voy. Claro, entonces para empezar y para que la gente entienda, los cambios que se decían que iba a existir en WhatsApp quedaron congelados. Quedaron congelados hasta mayo y yo creo que van a seguir congelados por un buen tiempo porque la pérdida de usuarios es una pérdida... ¿Cuáles eran esos cambios, Pablo, para que la gente sepa? Esas afectaciones a la privacidad. En principio, ya de hecho, a ver, WhatsApp es de Facebook, o sea que claro, ya... Lo compró Facebook. Y en estas políticas de privacidad decía información adicional, o sea que de hecho muchas cosas Facebook, los que tenemos WhatsApp y Facebook, ya no estaban viendo, o sea que esto era un paso más, podían acceder a tus contactos, por ejemplo, de WhatsApp, a los perfiles de ellos. O sea, yo entiendo que
es muy difícil hoy cuando vos lo tenés como parte de tu vida. Hoy, la gente en nuestro país, yo otro día tuve la oportunidad de conversar con un gerente de la telefónica, me decía, ya la gente no habla por teléfono. ¿Con quién ustedes hablan por teléfono? Hablar, teléfono. Claro, sí, llamada. O sea, hoy se trabaja por WhatsApp y se sociabiliza por WhatsApp. Entonces es muy difícil decir, no, no uso más WhatsApp, me paso a Telegram, porque también todos tus contactos tienen que tener Telegram. Y también tenés que acostumbrarte a Telegram. Bueno, yo lo instalé 5 minutos y lo desinstalé. No. Digo, aviso. ¿Te complicó? No, pero me te empezaron a acostumbras. llegar, como no... Y te reportan, pero te podés bajar esa. Eso lo pueden... Me empezaron a llegar contactos de mis contactos que no eran mis contactos y dije, chau, Telegram, pero me no fui. tenés que irte. Ya sé. Hay una opción Hay que podés bloquearla. Hay herramientas, pero no tuve ganas de sumar otra red. No tuve más. Pero yo en enero, todo el más día te avisaba herramientas. Telegram, tal se pasó. Era impresionante. Yo diría que, a ver, no hay nada más de lo que ya no hay para que te mudes de WhatsApp a Telegram. Es que Te los decía que cinco- los cambios de WhatsApp no eran tan profundos, digamos. Era Era de que información adicional. Facebook podía ver tus contactos y En usarlos. realidad, quien se encargó de masificar y de poner un poco de temor fue redes como Telegram, por Y ejemplo. Telegram todo el día te que avisaba cuántos que usuarios. Que Claro. lograron que masivamente se fuera gente a sus aplicaciones. A ver, son dos gigantes. Lo que no puedes estar es con la dos porque te vuelves loco, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la pausa. Gracias Pablo, por No, habernos por favor, acompañado. un gusto como Ahora siempre. en la pausa me decís cómo es eso de las Sí. aplicaciones para Ahora Para poder bloquear. sacarle. Bloqueamos eso, Porque me bloqueamos. confesé al aire hace algunos meses, soy una nutria tecnológica. Arriba. Vamos a la pausa. Gracias, Pablo. Por favor, a las órdenes. Ya venimos.